Para la siguiente práctica, realmente crear, como les digo, acá mismo una videoconferencia donde el mismo docente esté hablando y pasando la clase para que ya no esté cargando su servicio y la tengan disponible. ¿Cuánto cuesta un micrófono inalámbrico? ¿No saben? 350. ¿Quién es el delegado del aula? ¿No hay todavía? El claro delegado del día. Sí. Bien, jóvenes, hoy día vamos a tratar rápidamente, porque lo demás lo van a tener que leer. ¿Ustedes saben cuántas hojas de texto o horas de estudio emplea un alumno en medicina al día a nivel mundial? Algunas veces se los dije, pero ¿no? Bueno, son aproximadamente 80 hojas de texto o 4 horas de estudio en promedio para lograr la excelencia en medicina. Entonces, más o menos, ustedes tienen que acostumbrarse a tener una lectura rápida e interpretativa que les permita avanzar en su carrera de manera adecuada. Bien, regresando al tema, hoy día vamos a hablar de conceptos que ustedes ya conocen, que ya tienen, que los han recibido de repente en su curso de salud integral, pero que siguen confundiéndose a veces en el tiempo, porque a veces no expresan la profundidad del concepto que quieren representar, o porque simplemente por costumbre se lo emplea como sinónimo de otra cosa, inclusive por médicos o colegas más antiguos que todavía no hacen uso adecuado del lenguaje cuando hablamos de salud pública y atención primaria de la salud. Al final de la clase me van a decir si el número de curso es adecuado o no. Al final del curso, mejor dicho. La siguiente, por favor. Entonces pasamos definiendo salud pública. El concepto de salud pública es un concepto dinámico, va cambiando, ha ido cambiando en el tiempo, se ha ido agregando otras cosas, se ha ido sumando algunas ideas. En realidad la salud pública es el esfuerzo organizado, sistematizado a nivel científico de un espacio de población, de una zona geográfica y sus pobladores es un espacio de población, para poder satisfacer las necesidades de bienestar de su población, más allá de si hay o no enfermedad, pero sí intervienen definitivamente sobre este proceso, evitando pues que haya problemas de salud o atacándolos cuando se presentan, ¿no? Entonces es un conjunto de todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad de una población, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida. Acuérdense de los campos de la salud y los determinantes del objetivo de clase del siglo pasado, ¿cierto? ¿Sí o no? La frambuesa y la lombriz. ¿Clase? La organización y funcionamiento de los servicios de salud, la planificación y gestión de los mismos y la educación para la salud. ¿Sí? Ahora que veamos que epidemias en la siguiente clase vamos a ver de nuevo determinantes de la salud y campo de la salud rápidamente, ¿ya? Para que hagan recuerdo de lo que estoy hablando ahorita. La siguiente. Entonces, esta idea tiene algunos conceptos claves que hay que tener en cuenta para poder definir bien lo que es salud pública, ¿no? Es una disciplina, por darle un nombre, es un conjunto, ¿no?, que integra conocimientos de variadas ramas, no solo de la medicina, sino de otras ciencias y artes, ¿ya? Estas disciplinas a las que concurren son las ciencias biológicas, médicas, sociales, económicas, administración, demografía, etcétera, etcétera. El foco de análisis primigenio es el desarrollo y el bienestar de las poblaciones sin dejar de lado
el bienestar del individuo, ¿no? Y obviamente el control o la búsqueda del bienestar a través del control de la salud individual y colectiva es una piedra fundamental, no la única, una piedra fundamental en la construcción de este contexto, de este concepto de salud pública, ¿no? La siguiente. Según Winslow, que es uno de los conceptos, no el más reciente, pero uno de los que tuvo más fuerza y ha sido adaptado y readaptado diferentes veces, pero que al final mantiene lo mismo, es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud, y la eficiencia física y mental. Estamos hablando del desarrollo de la persona en todos sus ámbitos, ¿no? Físico, mental, social, psicológico y hasta espiritual, podríamos agregar, por ello no lo dice. Mediante esfuerzos organizados de la comunidad, es una respuesta social, como dijimos al inicio, para sanear el medio ambiente, los campos y los determinantes de la salud, que eran 4, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eran 4? 5. ¿Quién se acuerda de los campos de la salud? El medio ambiente, el social cultural, el biológico propio y los sistemas de salud. ¿Sí? Vamos a verlo después, ¿no? Controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones o accidentes que se presenten en el devenir de los ciclos de vida. Educar al individuo, porque el individuo debe ser responsable de sus propias respuestas ante cualquier noxa externa, sobre los principios de higiene personal, organizar los servicios de diagnóstico. Si se dan cuenta, están hablando de los 4 campos de la salud que hemos dicho, ¿no? Tratamiento de enfermedades para rehabilitación, desarrollo de la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Ahí se intervenir sobre los determinantes de la salud, intervenir sobre los individuos en el conocimiento propio de su bienestar, intervenir como sociedad, como una respuesta social para preservar el bienestar, tanto individual y colectivo, de un espacio de población determinado, ¿no? Es decir, entonces este concepto tiene algunos aspectos importantes, ¿no? Tiene un propósito, tiene un área de acción y tiene una praxis social, una declaración social, ¿no? El propósito es el bienestar individual y colectivo, como hemos repetido varias veces, y que en ese conseguir ese bienestar individual y colectivo, los actores tengan noción de lo que es la preservación del bienestar y la búsqueda de la salud. Para eso se tiene que trabajar a través, obviamente, de educación en salud, no solamente a los profesionales que se van a hacer cargo de la misma, sino que la preservación y la búsqueda del bienestar debe ser un área que debe ser enseñada desde la infancia más temprana, para conseguir un desarrollo adecuado, ¿no? Tiene áreas de acción porque participa en la parte política y económica, independientemente si es de izquierda, derecha, del centro, del costado, donde sea, ¿no? Porque tiene que haber una propuesta, una forma de acción, y interviene en lo social y cultural, y cada vez esta intervención social y cultural es más amplia debido a la facilidad que hay de acceder a la información y a la globalización en que estamos inmersos desde la década de los 90, ¿no? Algo que sí iba a decir, se me acaba de pasar, ahorita me acuerdo. La praxis social, porque es como ustedes han podido ver, participan diferentes disciplinas, cada una proporcionando las herramientas que les son adecuadas para poder construir, ¿no?, las propuestas que sean necesarias para buscar un bienestar individual en una población. Construyen políticas, pero políticas saludables, no políticas de salud, hay una diferencia. Construir una política de salud probablemente sería decir que los hospitales van a atender de tal hora a tal hora, ¿no? Es una política de salud. Una política saludable que se dejó de lado era poner los octógonos en todos los productos, porque informa a la población sobre lo que está consumiendo y los daños que le pueda generar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que construir políticas saludables, no solo de salud, ¿no? Es la parte normativa, planeamiento, derecho, políticas, etcétera, ¿no? Tenemos algunos principios fundamentales sobre el cual basarnos y del cual no desviarnos, y el principal y más importante es el derecho de las personas a su bienestar y a su salud.
Y bueno, tenemos influencias en varias áreas del conocimiento humano y recibimos influencia de los demás, ¿no? La siguiente. Esta salud pública tiene tres grandes estrategias, la última de las cuales excede el campo propio de la salud para convertirse en un espacio netamente interdisciplinario y obviamente muy relacionado con los determinantes del bienestar de la población. Perdón, digo el primero, los de promociones, del que estaba hablando. Todos ustedes saben que es la recuperación. Es parte de las actitudes y aptitudes que están consiguiendo en estos 7 años para poder desenvolverse después, ¿no? La capacidad de recuperarse. Lamentablemente en ese devenir de enseñar sobre enfermedades, a veces perdemos la noción de lo que es salud. Aprendemos sobre enfermedades, pero no aprendemos sobre salud. Y eso es lo que decía al señor que le voy a presentar después, que ocurre muchas veces eso en la formación médica. Nos convertimos en enfermólogos más que en médicos. El objetivo de estudio de un médico es la persona, no el órgano enfermo, es la persona. En toda su complejidad, biológica, social, física, etcétera, etcétera. Y cuando perdemos ese objetivo, lo convertimos simplemente en enfermólogos, por muy expertos y capacitados que estemos. Pero si perdemos la capacidad, la calidad humana de interactuar con nuestros usuarios, entonces nos convertimos en enfermólogos y dejamos de ser médicos. Nuestro objeto de intervención es la persona, no un órgano, ¿sí? Entonces la recuperación es una de las herramientas para las cuales ustedes están siendo formados en este momento, ¿no? En base al estudio de enfermedades y la recuperación de las mismas, a través del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, ¿no? Propedéutica y terapéutica, ¿sí? La prevención, que ya hemos visto este tema creo anteriormente, se refiere a acciones específicas para controlar un daño específico. Y el ejemplo típico de esto son las vacunas, ¿no? Vacuna contra el COVID para que no tengas un COVID grave. Bueno, no todos, ¿no? Ahora, estas acciones de prevención tienen diferente efectividad y eficacia, ¿no? Algunas duran más tiempo y otras son más efectivas o protegen mejor. Tal vez la vacuna antitetánica puede ser un ejemplo de una duración en el tiempo después de completar su esquema completo de 5 vacunas, ¿no? Dura en el tiempo y consigues una protección cercana al 99%, es un buen ejemplo. No tanto así de repente las vacunas del COVID, ¿no? Su tiempo de duración está entre 6 meses y 1 año y no siempre las va a proteger al 100%, porque igual van a ser susceptibles en algún momento, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de prevención y cada una de estas formas tiene su propia tasa de efectividad, por darle un nombre, y su propia eficiencia, ¿no? Cuando hablo de efectividad y eficiencia hablo de recursos y de tiempo, ¿sí? Y finalmente la promoción. Este término se confunde mucho y que tal vez es motivo para que sus docentes hayan decidido que no venga a chambear un poco en esta clase, ¿ya? Este término de promoción que muchos confunden con solamente dar información, que algunos confunden con marketing, algunos confunden con propaganda sobre lo que es bueno y es malo. En realidad la promoción va mucho más allá de eso. La promoción alude a ganar el bienestar en una población. Eso es promoción, viene del latín promover, ¿no? Elevar. Entonces cuando hablamos de promoción, inclusive hablar de promoción de la salud debe ser redundante, pero bueno, hay discusión al respecto, ¿no? Cuando hablamos de promoción como promoción, hablamos de mejorar el bienestar de una población y eso se hace solamente interviniendo sobre los determinantes que predominan en esa población. Y vamos a verlos en otra clase, ¿no? O ya lo han visto, pero se están olvidando. Entonces, al actuar sobre los determinantes, definitivamente es un área que requiere la participación de múltiples sectores. El solo sector salud se queda corto en proponer eso, para crear una política de salud, como les decía hace un momento, una política saludable. Para llegar a ese nivel de criterio se necesita la participación de varios sectores, ¿no?
Para hacer una política solo de salud, basta el sector salud, un ejemplo similar. Para actuar en promoción, si bien es cierto, algunas de las acciones de promoción se pueden realizar directamente del sector salud, la mayoría, las principales, las fuertes, se hacen en el área intersectorial, a través de interrelaciones con los diferentes sectores que participan en el desarrollo y bienestar de un espacio de población determinado, ¿no? La siguiente. Entonces la promoción, por dar algunas características, debe proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer el control sobre sí mismo. Promoción y participación ciudadana van de la mano. Participación civil, participación social, o como quieran llamar. No concierne únicamente al sector salud, actúa sobre determinantes, y al actuar sobre determinantes tenemos que hablar definitivamente de una intervención multisectorial, ¿no? Y alude a elevar el nivel de bienestar, como decía, físico, mental, social, individual y colectivo, satisfaciendo las necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente según cómo éste se desenvuelva. También, obviamente, generar y fomentar las medidas de protección de este medio ambiente que cada vez está más caótico. Han visto las noticias de cómo están, debido al calentamiento global, cómo ya las corrientes marinas no se comportan como tal, cómo hay ciclones donde no había ciclones, cómo hay lluvias donde no había lluvias y cómo hay sequías donde antes llovía. Estamos en un desbalance terrible ambiental debido pues, a la intervención humana. También tiene una clase conmigo después de eso. La siguiente. Entonces, la promoción tiene como objetivo incidir en la determinación social de la salud, actuar sobre los determinantes, cambiar los modos y condiciones de vida, e influir en las decisiones políticas públicas, mejorar la salud y la calidad de vida de las poblaciones, y buscar la equidad y la justicia social. Esta es la promoción, no es simplemente hacer mercadeo o hacer propaganda de qué se hace y no se hace. Es un trabajo arduo, multisectorial, que tiene que ser muy bien diseñado y pensado. La siguiente. Bueno, la prevención ya les dije, no necesita ahondarse más, son medidas específicas para rasgos, riesgos o daños específicos. La siguiente. Bueno, la recuperación ustedes ya la conocen, ¿no? Hay diferentes niveles de recuperación. Algunos los separan cuando hacen sus textos en recuperación, readaptación, rehabilitación, etcétera, etcétera. Otros simplemente engloban en este término todas esas acciones que tienden a tratar de volver a colocar al individuo en la situación, lo más cercano a la situación anterior a la que estaba antes de enfermarse, ¿no? Se trata de buscar la restauración total, a veces no se consigue solo parcial, y eso es lo que algunos denominan con otro nombre, ¿no? La siguiente, lo denominan como rehabilitación, ¿no? Y después de la rehabilitación viene la readaptación, inclusive cuando hay pérdida y todavía hay oportunidad de reinserción, ¿no? Si no hay eso, entramos al concepto ya de discapacidad. Y la discapacidad tampoco es un término permanente, ¿no? Es algo que se revalúa y revalúa cada cierto tiempo en la medida que la persona tiene la opción cognitiva para poder reinsertarse a pesar de que tenga alguna limitación física, ¿no? Intervenciones para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad de los individuos, ¿no? Esa es la rehabilitación. La siguiente. Como decíamos al principio, muchas veces confundimos los términos y los empleamos mal. Esto lo he sacado de las lecturas que le he dejado, justamente de David Tejada de Rivero. Salud pública no es sinónimo de medicina. La medicina es una herramienta, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? No lo es todo. La salud pública no es la prestación que se da por el aparato estatal, en realidad es una respuesta social. Es una respuesta de todos, públicos, privados, a través de un ente modulador, que debe ser el Estado, ¿no? El modulador colectivo de cualquier modelo o sistema de salud, que debe ser el Estado, ¿no? No son acciones de salud colectiva, las famosas campañas donde salen todos a hacer cosas que no saben para qué las hacen. No me sé qué crítica sobre los términos de campaña. ¿Saben que el término de campaña viene de la época del otomismo, de la policía médica de Peter Frank, hablando de fines de 700, inicio de 800.
Como no tenían ni idea de lo que pasaba, esas campañas estaban muy asociadas al neohipocratismo, ¿no? Que asociaba enfermedades como miasmas y las plagas que tenían las asociaban pues, al transporte de miasmas o productos en mal estado, y lo que hacían era fumigar. Y hasta ahorita nos quedan esos dos términos: campaña, fumigar. Y muchas veces son inefectivos. Si usted tiene un establecimiento de salud que brinda a ese espacio de población toda la cartera de servicios que debe brindar, estas campañas, las famosas campañas, deberían servir. Movilizar gente para hacer algo, esa es una campaña. Y no solamente es educación, información y comunicación, que sí puede ser una herramienta dentro de la promoción, pero que tampoco es toda la promoción, como ya hemos visto, ¿sí? La siguiente. ¿Nos repitieron? Ahí está. Tienes que retroceder un poco. La anterior, la siguiente. ¿Qué dice anterior? Sí. Qué bonito es estar. Una vez. Ya. Este término, atención primaria de la salud, es muchas veces mal comprendido, mal entendido. Ustedes van a leer con detenimiento cuando lean a David Tejada Rivero para su tarea práctica. Si bien quiso expresar una idea innovadora dentro de los modelos a seguir de un sistema de salud, el mismo término se malinterpreta a veces y se confunde atención como una prestación individual de salud, como una consulta. No es eso. Cuando habla de atención, habla de un conjunto de acciones dirigidas a un objetivo, ¿no? Y cuando hablan de primaria muchas veces se malentiende que ese primaria significa el nivel más bajo o una medicina simplificada o algo por ahí. En realidad lo que quería decir que este es un grupo, es una estrategia que trata de dar a las poblaciones inmersas un acceso total a participar y a recibir una atención adecuada en todas las esferas que hemos visto de la salud pública, que sea socialmente aceptable y que vaya de acuerdo a su perfil epidemiológico. O sea, es una idea mucho más amplia que lo que a veces se entiende. A veces hablan, y muchos médicos lo van a hacer, ustedes ya saben, lo van a entender porque son más viejitos que ustedes, incluyendo a mí, ¿no? Y la atención primaria no es atención de primer nivel, no es atención simplificada, no es un paquete mínimo de prestaciones cuando no se puede dar el resto. La atención primaria es una estrategia que cruza todas las estrategias de la salud pública con la participación ciudadana para darle a esa población, lo que ya les dije, ¿no? Una atención o derechos al bienestar socialmente aceptable y de acuerdo a su perfil epidemiológico. Esos tres puntos tendría que acordárselo siempre, ¿no? Entonces, la estrategia de coordinación intersectorial, obvio, abarca la promoción, que permite la atención integral e integrada. Integral significa que tú ves a la persona como un todo, no ves los órganos, ¿no? O sea, cuando ustedes atiendan a una persona no van a ver una hepatitis o un hígado enfermo, lo está viendo Juan Pérez, que por circunstancias de la vida tiene un problema en el hígado. ¿Se dan cuenta? Ese es el médico, ¿sí? Integrada, porque si mi sistema de salud o mi subsistema de salud o mi establecimiento de salud no tiene los medios para darle la atención que requiere, debo tener como atención primaria de salud la capacidad de referirlo a un establecimiento de mayor complejidad donde sí cumplan esas expectativas, ¿sí?
Desde la salud pública, obviamente, como le dije, la atención primaria, vamos a ver el gráfico, atraviesa todas las estrategias de la salud pública, comprometiendo a la ciudadanía en el desarrollo de las mismas para darle lo que merece, ¿no es cierto? Bueno, como ya estoy. Abran una ventana de ahí atrás, a ver si entra ahí, terraza, si no calor. Entonces, es a través de la promoción, prevención, recuperación, diagnóstico, tratamiento, revisión, etc., a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar, que es lo que busca la promoción, en los usuarios sin perjuicio de las competencias legales y de los actores y de los modelos de salud, ¿no? En realidad, esta atención primaria es una estrategia global que puede generar diferentes modelos en cada sistema de salud. ¿Se acuerdan de la diferencia entre sistema de salud y modelo de salud, no es cierto? No soy depresivo. Un sistema de salud es un conjunto de organizaciones que tienen como fin garantizar la salud de una población, ¿no? Está el modulador colectivo, que es el Estado, los prestadores, la población, las unidades formadoras y las otras instituciones que participan, ya sea farmacéuticas, etcétera, etcétera. Ese es un sistema de salud, siempre tiene los mismos componentes. La forma como se interrelacionan cada uno de esos componentes en cada país, en cada región, genera un modelo. Los modelos generalmente son diferentes. Una cosa es el sistema, que es un conjunto de instituciones, y otra cosa es el modelo, que es la forma como esas instituciones se interrelacionan, ¿ya? Entonces acá dice eso, dependiente de cada modelo de salud, de cada espacio de población determinado. O sea, estamos separando, porque la atención primaria puede generar diferentes modelos en cada espacio de población, como dice la transparencia. La siguiente. La salud pública, la atención primaria de salud es una estrategia que atraviesa toda la salud pública, usa todas sus disciplinas y genera modelos de atención, como el caso del modelo peruano, que es un modelo basado en atención primaria de salud, que se llama modelo de atención primaria, modelo de atención integral basado en familia, comunidad y ciclo de vida. ¿Sí? Ese es a donde aterriza esta propuesta, esta estrategia global de la atención primaria de la salud. La siguiente. Bueno, entonces es un enfoque para la salud y bienestar centrado en necesidades, circunstancias, personas, familias, comunidades, ¿no? Aborda todas las esferas de la persona, no solamente el daño de un órgano específico, ¿no? Es un compromiso con justicia social, requiere de participación ciudadana definitivamente, requiere no una participación en segundo plano, sino en primer plano, en toma de decisiones, algo que hasta ahora es difícil de conseguir inclusive con el modelo que tenemos, ¿no? Y eso está dentro de la Declaración del Principio de Derechos Humanos. Proporciona una atención integral a las personas para satisfacer necesidades a través de todos sus ciclos de vida y en todas las estrategias que puedan brindarle la salud pública, ¿no? Claro, nos quedamos a veces cortos hablando de salud propia cuando hablamos de promoción, porque esto debe ser intersectorial, como ya hemos quedado, ¿no? Pero sí podemos educar, informar y comunicar como una forma de trabajo dentro de todo esto que se llama promoción, ¿no? Lo más cercano que tenemos en salud, y algunas veces confundimos ese informar, educar, comunicar, ese intentar cambiar estilos de vida de una persona, lo confundimos como si fuese toda la promoción. No, es lo que puede hacer salud sola desde su espacio de salud. La promoción en sí es todo un ámbito, todo un conjunto de acciones creadas y por crear, intersectoriales para actuar sobre determinantes. ¿Sí? La siguiente. Bueno, la OMS plantea 3 componentes, ¿no? Tratar los problemas mediante asistencia integrada, promoción, protección, todo lo que hemos visto, abordar sistemáticamente los determinantes para poder realmente garantizar bienestar y fomentar la autonomía de las personas, de las familias, de los ciudadanos en el autocuidado y la participación
en todas las acciones de salud que les sean pertinentes con el fin de lograr este bienestar ansiado que es la esperanza de la salud pública, ¿no? Que dice como copartícipes en los servicios de salud sociales y como cuidadores de sí mismos y de otras personas. Esos son los tres ejes que plantea la OPS después de 2300. Bueno, como les digo, ¿no? Este concepto se ha reinterpretado una y mil veces, se ha entendido y mal entendido desde que se planteó el año 1978 en Kazajistán, en Alma-Ata. Ahí fue, ¿no es cierto? Kazajistán, Alma-Ata, 1978. Primera reunión en la que como 180 ministros de salud de todos los países, donde se vio que el modelo flexneriano anterior de cuidado de la salud no era suficiente y generaba muchas brechas en las distintas poblaciones o en los ámbitos de acción de cada uno de estos ministros. Entonces allí nació y se replanteó en base a algunas experiencias anteriores, como la medicina social de Perú, como los médicos descalzos de China, como los médicos itinerantes de África. En base a esas experiencias anteriores se planteó generar una nueva estrategia. Ahí nació la atención primaria y la salud. ¿Quién fue uno de los artífices de esta propuesta? Un médico peruano, David Tejada de Rivero, quien era vicepresidente de la OMS y fue presidente de esta asamblea, junto con otros 4 médicos. Un poco de historia a veces nos hace por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? No es asistencia ambulatoria, no es asistencia de primer nivel, no son intervenciones pequeñas, no son intervenciones prioritarias para una población determinada, es todo esto otro que hemos hablado, ¿sí? Todo lo que hemos conversado. Esta estrategia grande que es importante porque da participación a las personas en el propio desarrollo de su bienestar. La siguiente. Bueno, ¿qué no es la atención primaria? Estas también son palabras de Tejada de Rivero, ¿no? No es un programa social independiente, es una estrategia que abarca todos los niveles de atención, ¿sí? No es el nivel más periférico, no es la atención primaria, no es el centro de salud ni el puesto de salud, es una estrategia que abarca todo. Pero ahí viene mi pregunta, ¿qué opinan del nombre del curso? No es un servicio de paraprofesionales o de una medicina simplificada, y no es un paquete de actividades mínimas. La atención primaria es una estrategia global que se expresa de diferentes formas en cada país según el modelo de atención que quieran generar, con la finalidad de dar participación ciudadana y ejercer acciones para el bienestar general, ¿sí? Respetando obviamente que sea socialmente aceptable y que cumpla con atender el perfil epidemiológico que les estoy repitiendo como 4 veces, a ver si se acuerdan, ¿ya? Y ese perfil significa qué enfermedades son prevalentes y no prevalentes en cada población, ¿ya? Lo siguiente. Bueno, esos términos de David Tejada, ¿no? Por esa época se fue acuñando el término de primaria healthcare, pésimamente traducida como atención primaria de la salud, la que, hay que reconocerlo, no ha contribuido significativamente a su genuina interpretación y cabal entendimiento. Por un lado, la palabra atención induce a pensar en un servicio, sobre todo médico, donde hay proveedores activos y recipientes pasivos. Pues saca del modelo flexneriano, de un poco si tienen tiempo. Por otro lado, la palabra primaria induce a subvalorar el contenido de ese servicio e identificarlo como lo elemental, empírico, de tercera o cuarta clase. Un servicio paralelo, barato o solo para clases pobres, ¿no? El término en Alma-Ata tenía otra aceptación que consideraba como primaria lo esencial, o sea, a lo irrenunciable, diría yo, no solo esencial, sino irrenunciable, pensando en derechos de las personas. Nuclear, fundamental, sustantivo y prioritario. David Tejada de Rivero. Así es. Bueno, falleció, fue subdirector general de la OMS durante bastante tiempo, fue ministro de Salud de Perú, lamentablemente en un gobierno muy adecuado, no permitió hacer muchas cosas.
y fue coordinador general de la conferencia de ALMAC. Y lo van a leer en sus comentarios sobre la atención primaria y en la tarea que les estoy dejando. Siguiente. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? ¿Podrías abrir, por favor, continuar? Creo que esto está dentro de la carpeta. ¿Sí cierro eso? No, extender la sesión. Nada, no, que pesado eso. Pero ahorita no, desde ahorita lo que esté. Ya, esa es la práctica. Son 3 lecturas de 6 a 8 páginas cada una. 6 por 3, 18, 20 páginas. Como comprenderán, solamente estoy ocupando la cuarta parte de su tiempo de estudio diario, ¿no? Como dije mañana al inicio de la clase, un promedio de hojas de texto que haría un alumno en medicina de 80 al día, ¿no? Solamente son 20. Pero corresponde al cursito del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces son 3 lecturas. Como los grupos son de 6, pueden distribuírselas. La idea es que o hagan una presentación para dársela a su docente o se preparen para discutirla con él. O sea, no vayan sin leerlo, porque no tiene sentido. Una de las cosas importantes dentro de la formación del médico es que debe estar preparado antes de alguna clase. Claro, si la clase es muy esotérica, obviamente no vas a saber dónde va a ir, pero generalmente tienen todos ustedes eso en sus sílabos. Entonces, si se preparan o leen algo, van a tener mejores argumentos, mejor capacidad para entender lo que se les dice en ese momento, ¿no? Entonces, pueden distribuírsela, pueden presentarla, pueden hacerla como discusión o hacerla como presentación, se los dejo a libertad de cada uno. ¿Ya? Pero léanlas. Es un resumen importante de lo que yo he dicho. Parte de eso lo he sacado ahí, pero ahí está en extenso como para que puedan comprenderlo mejor. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí. No, ya son distribuidos. Es por orden de lista. Son 10. Todavía no han publicado la La tendré. Creo que la misma acá. A ver, tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí. ¿A qué hora empieza epidemia?